12:36, estamos en Radio USACH 94.5, también en Santiago TV 50.1 en Estación Central, y nos vamos con la primera entrevista del día de hoy para ahondar en un tema que estuvimos conversando ayer con Lucía López y que tiene que ver con los denominados bots que están bajo la mira como principales difusores de información falsa o tendencias artificiales exponencial como plataforma de información para las personas. Pero ahí surge la pregunta, ¿qué son y cómo funcionan estos bots? ¿Cómo generan estos llamados climas de opinión en redes sociales? Es parte de lo que vamos a estar conversando a partir de ahora con Ricardo Baeza Yates, el director de investigación del Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial de la Northeastern University, profesor titular del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile e investigador senior del Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos. Ya estamos en contacto con él. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por acompañarnos acá en Estación Central. Muy bien, Rodrigo. Gracias a ustedes. Bueno, surgía la pregunta cuando estábamos haciendo ahí la introducción, un poco explicar qué son estos bots, que también es importante señalar que no necesariamente son cuentas falsas, no son como robots que están ahí publicando información. Aclaremos un poco esos conceptos a nuestra audiencia para después también hablar un poco de las características que tienen estos bots. Sí, primero que nada yo creo que hay que aclarar que bots es cualquier software automático que realiza una acción, claro. Y no solamente en Twitter, sino que en cualquier contexto. Por ejemplo, robots son los que tienen además una parte física, claro, que los hace ser como un ente. Ahora, los bots de Twitter básicamente sirven para hacer lo que uno quiera, puede hacer retweets, pueden enviar mensajes, pueden hacer likes. Y esos son software que son autorizados, que son como usuarios, podemos decir virtuales, porque no son personas, pero no son cuentas falsas, son cuentas validadas por Twitter y que pueden actuar. De hecho, si fueran falsas o si fueran, por ejemplo, ilegales, Twitter rápidamente las trata de eliminar. Y eso también hay bots que tratan de hacer cosas que no están permitidas en la plataforma y son inmediatamente desconectados. Pero la mayoría de los que vemos son bots que permiten hacer muchas cosas positivas o negativas. Es decir, hay muchas cuentas, por ejemplo, que contestan a sus clientes, claro, con un bot. En Telegram también me he encontrado con varias cuentas que son bots y que son con información, de repente con noticias, con datos. También funciona en ese tipo de redes, ¿no? Los bots funcionan en todas partes y, por ejemplo, en cosas como WhatsApp o Telegram son más bien chatbots, porque lo que hacen es hablan con las personas. Hay algunos muy buenos, otros que son pésimos, que no entienden lo que uno dice y al final no sirven mucho. Por ejemplo, los que uno usa para reclamar, que me ha tocado en Chile hacerlo. Oye, Ricardo, ¿hay también caracterización de bots? ¿Hay distintos tipos también para contarle un poco a la audiencia? Sí, hay distintos tipos. Por ejemplo, yo creo que los dos tipos más negativos de todos los posibles que pueden haber son los de spam, ¿ya?, que es como también lo que te llega al mail, que básicamente están haciendo cosas que no son realmente éticas y que generan información basura. Tratando que entres al link, por ejemplo, a cierto link. Sí, y que tratan de engañarte y hacer algo que, por ejemplo, pueda significar una cierta cantidad de dinero para el que maneja el bot. Y los otros son más bien los bots políticos, que son los que han generado mucha desinformación en todo el mundo. Por ejemplo, durante la elección presidencial en Estados Unidos, justamente una semana antes del plebiscito en Chile, Twitter decidió hacer un poco más difícil la vida de los bots para hacer retweet. No se podía hacer retweet automático, tenía que hacer un retweet con un contenido, es decir, citar con alguna opinión. Claro, y como no estaban preparados muchos bots para eso, no sabían hacerlo, tenían que ser un poco más inteligentes. Rápidamente la cantidad de desinformación bajó tanto en Estados Unidos como en Chile. Eso fue solamente una casualidad de que las elecciones presidenciales eran al mismo tiempo que el plebiscito del 2020. Y uno puede ver cómo la influencia, nosotros hicimos un estudio de los bots del rechazo en ese momento bajó drásticamente. Porque además para tener muchos bots se necesita poder económico, es decir, hay que pagar estas redes de bots que se llaman botnets, que organizan información, la dirigen a las personas correctas,
etcétera. Por ejemplo, en el plebiscito del 2020 se notaba mucho la influencia en el contenido de los bots. En cambio, en el plebiscito de este año se notó más bien, no tanto en el contenido, sino en la coordinación, es decir, en coordinar las cuentas que estaban en una cierta posición y en otra. En general son las cuentas que estaban manejadas políticamente por la derecha. Ricardo, ¿cómo también se comercia con esto? O sea, ¿cómo se llega a alguien que te ofrezca bots? ¿Funciona eso? Porque también me da la impresión de que es medio extraño el poder acceder a eso. Sí, hay de todos. Hay, por ejemplo, software formales de bots que cualquier persona puede adquirir en distintos idiomas. Es decir, hay compañías de software que trabajan en este tema haciendo cosas éticas, cosas legales, y que no hay ningún problema. Sí. Por ejemplo, a una ONG le gustaría tener bots para poder contactarse con sus, digamos, usuarios, o para, por ejemplo, difundir información, etcétera. Pero por supuesto también hay un mercado paralelo más oculto, que son los bots que hacen cosas que no debieran hacerse y que en algunas partes son ilegales. Y por supuesto estas se manejan desde países donde eso está en una zona gris y no es legal, no es ilegal todavía. De hecho, en la mayor parte del mundo es muy difícil mostrar que un software hace algo ilegal, porque no hay mucha legislación sobre el tema, solamente en el estado de Estados Unidos, pero en el resto del mundo hay un vacío legal sobre ese tema. Sí, quiero entrar también en ese tema más adelante contigo, Ricardo, pero también es interesante saber cómo estos bots van interactuando con los algoritmos en redes, y también generando lo que mencionábamos también en la introducción, estos climas de opinión en redes sociales, que tal como lo hemos notado en eventos eleccionarios, de repente también en temas que van surgiendo durante el día. Ayer con Lucía López hablábamos del fin de semana, cómo lo estuvieron golpeando bastante a Paulina Urrutia, saliéndose incluso del tema fundamental del que se había estado conversando y entrando ya más a temas políticos y personales. ¿Cómo se va generando esa interacción? Bueno, esa interacción se genera porque hay personas detrás que programan estos bots y que generan, digamos, cuál va a ser digamos, la forma de interaccionar, el contenido a distribuir, en qué orden hacer las cosas. Pero cuando ya alguien hace el libreto, todo el resto ya es automático, y eso es muy efectivo porque no son personas. Por supuesto tienen que parecer un poco personas, porque si hacen cosas demasiado rápido, seguramente Twitter no les va a permitir. Por ejemplo, hay un número máximo de llamadas que se puede hacer a las interfaces que se usan para hacer esto, que se llama una API, que es una interfaz que permite que el software haga cosas en Twitter. Y por supuesto hay ciertos controles, pero muchas veces esos controles son muy difíciles de digamos, hacer cumplir en todos los idiomas, en todas las culturas, en todos los temas. Entonces, por ejemplo, lo que hacen esto es que generalmente generan temas que son muy populares, lo que se llama en inglés trending topics, sí, y que realmente aparecen como muy populares en Twitter, y eso muchas veces gracias a estos bots, que no son personas que están realmente haciéndolos populares, sino que son bots. En el caso del 2020, nosotros estudiamos esto y, por ejemplo, un porcentaje muy pequeño de los usuarios que estaban generando información respecto al rechazo, que era tal vez 2%, generaban como el 40% de toda la información sobre ese tema. Es decir, parecía como que había un empate, pero era porque eran software automáticos que generaban información, y por supuesto todos sabemos después que el resultado fue bastante amplio en la aprobación. Ahora, otro tema importante ahí es que estos bots coordinan a muchas cuentas. Es decir, que hay muchas cuentas que si reciben esta información, entonces saben que tienen que retuitear. Por ejemplo, gente que tiene influencia, espera, ya sabe, ya es parte del libreto, va a recibir información de estos bots y lo que va a hacer es difundirla a todos sus seguidores. Entonces es una acción en cadena, porque eso después genera, por ejemplo, con otros bots que se envían a otras personas, y genera una acción en cadena tan grande que claramente se va a pasar a ser un tema muy importante ese día. Y eso cada día es distinto, y cada día hay un libreto que alguien decidió, o más de alguna persona, porque estas redes de bots no son una sola, son muchas, con distintos objetivos.
Estamos dialogando con Ricardo Baeza Yates, director de investigación del Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial del Northeastern University, tocando el tema particularmente de los bots. Y Ricardo, me llamó la atención cuando trajiste a colación el tema de 2020, donde de alguna manera se disminuyó la influencia de estos bots a propósito de que no se podía hacer un retuiteo instantáneo, sino que citar un tweet, y eso complejizó la tarea de estos bots. A partir de esto, ¿Twitter podría hacer algo más? Tal vez mantener esta posibilidad de hacer citar tweets, por ejemplo. Y esto a propósito también de la posición que ha tomado Elon Musk. Él está empecinado en luchar contra los bots en Twitter, ya ha anunciado la compra de parte de la empresa. ¿Cómo va también ese aspecto? ¿Cuánto puede hacer la propia empresa? No, la empresa puede hacer mucho. La empresa decide todas estas políticas. Es decir, es un ámbito donde no hay todavía regulación. Por ejemplo, en este caso Estados Unidos no hay regulación, y en la mayor parte de los países no hay regulación sobre esto. En algunos países hay regulación sobre unos temas específicos, en otros no se permiten. Por ejemplo, en China hay mucha más regulación de los temas políticos, hay un solo partido. Pero por ejemplo, y este es un problema, Elon Musk podría cambiar todas las reglas. Por ejemplo, podría decir, no, Donald Trump es bienvenido a Twitter, no importa que diga mentiras. O no importa que alguien diga mentiras en Twitter. Esto es una cosa que cada vez hay que decidir si es mentira o no. Es porque, digamos, uno puede disfrazarlo como libertad de expresión. Y este es el problema, que la línea roja que divide la libertad de expresión con, por ejemplo, difamar a alguien es muy complicada, porque depende por ejemplo, cuánto daño hace la mentira, qué tipo de mentira es. Hay muchos tipos de desinformación. De hecho, Claire Wardle tiene una taxonomía muy bonita de los 9 tipos de desinformación, que van desde, por ejemplo, tener un contenido correcto, pero manipular la idea detrás del contenido. Es decir, tú tienes una noticia que todo es cierto, pero tú le haces un cambio al título para que parezca un poco más llamativo y la gente haga clic. Y el otro extremo, ese sería como lo más simple, y el otro extremo es que yo invento contenido falso que tiene un objetivo específico para hacer un daño específico, para tener una ganancia política específica, y eso ha existido ya, dependiendo de la red social, en Filipinas, en Myanmar, que es la ex Birmania, en Brasil, por ejemplo, con el uso de WhatsApp. En cada lugar se han usado herramientas distintas, en Twitter, Estados Unidos, Chile, Facebook en Filipinas, etcétera. Y ahí yo creo que las empresas tienen responsabilidad, es decir, debieran decidir que si hay, por ejemplo, daños humanos reales, por ejemplo, personas muriendo, no pueden lavarse las manos diciendo esto es libertad de expresión, podemos que la gente decida. Ahora, lamentablemente, por ejemplo, en Estados Unidos se pasó una ley que dice que los medios sociales no son responsables de la información que básicamente propagan. Es decir, esa ley dijo que las redes sociales no eran medios de comunicación. Claro. Sino que eran medios de comunicación. Es decir, por ejemplo, si yo ofendo a alguien por teléfono, no es culpa de una compañía telefónica que yo lo ofendí. Y es difícil saber dónde está de eso. Es decir, cuando algo pasa desde un canal de comunicación a ser también un difusor de información. Y esto es lo que todavía no se sabe, dónde es la diferencia entre medios digitales o no. Las redes sociales en Estados Unidos no son medios digitales, en otros países sí lo son. Bueno, y muchos lo asumimos también como una de las fuentes de información. Seguimos diarios en sus cuentas de Twitter, seguimos también información de medios de comunicación con sus perfiles, y también se ha transformado de una u otra forma en una manera de llegar con la información más rápida. Y ahí también está la responsabilidad que tiene también cada persona que tiene una cuenta de qué contenido comparte y qué no. Sí, no, yo creo que las redes sociales al final, la parte positiva que uno también ve de información útil es muy útil. Sí. Y lo que vemos en realidad es que no es nada distinto a la realidad que era anterior. La diferencia es que hay dos cosas que son distintas ahora. La primera es global, es decir, estamos todos interconectados y esto se globaliza. Y eso, por ejemplo, polariza. Sí. Me he olvidado contestarte parte de esa pregunta. Polariza la opinión, es decir, cada vez hay dos grupos que no hablan entre ellos, y nosotros mostramos esto en los 2 plebiscitos con Eduardo Graels, donde mostramos que la opinión totalmente
polarizadas, es decir, están cada uno hablando lo que les interesa y hay muy pocos que se comunican entre ellos que sirven de puentes. Necesitamos gente que converse entre esos dos puentes, si son dos o tres polos, para poder hablar. Sí. Y el segundo efecto, aparte de la globalización, el tercer efecto es que esto es una amplificación de la realidad, es decir, todo lo bueno y todo lo malo que tenemos en Internet se amplifica. Y esto es parte del problema, que no es como antes, que decía, habían cosas malas en todos lugares, pero no al nivel que tenemos ahora. Y ahora hay muchas más cosas buenas, no al nivel que teníamos antes. Es decir, todo lo bueno y todo lo malo puede llegar a más gente, pero nosotros, ¿qué es lo que vemos? Lo malo, porque lamentablemente no es noticia algo bueno. Sí. Parece que lo que es noticia es solamente lo malo. No tenemos noticias que son, miren, vean lo que pasó aquí, vean lo que pasó acá, son más bien cosas anécdotas. Sí, que sería bueno que los medios de comunicación, claro, que los medios de comunicación mostraran más de las cosas positivas que están pasando, porque están pasando también muchas cosas positivas. De hecho, yo creo que la humanidad en muchos aspectos nunca ha estado mejor que antes, pero también en otros aspectos nunca ha estado peor que antes. Sí. Así que es la amplificación y la polarización. Sí, Ricardo, te mencionaba que quería entrar en el tema de la legislación para también saber cuán vinculante puede ser una legislación local, algo que podamos hacer también en nuestro país, en lo que tiene que ver con el uso de redes sociales, en lo que tiene que ver con el uso de mensajería instantánea para tal vez evitar algunos usos no del todo beneficiosos de cada una de ellas. ¿Cuál es la experiencia que hay al respecto a la hora también de analizar qué caminos se podrían llevar en Chile a propósito de este tema? Sí, yo creo que las experiencias son pocas y la mayoría son en países que tienen más bien gobiernos que son dictatoriales, es decir, que hay un solo controlador de la información. Así que yo creo que no son buenas experiencias. Hay propuestas en Chile y el problema de esas propuestas es que a veces son que tienen problemas con los derechos humanos. Siempre habría que ser muy coherente con los derechos humanos, por ejemplo, libertad de expresión es un derecho, privacidad es otro derecho. Y lo que puede pasar es que algo que suene muy bonito, si uno tiene un gobierno que es más autocrático, permita que haya un control de la información. Uh-huh. Y ese es el problema. Es decir, el balance entre, por ejemplo, tal como pasa en Alemania o Italia, que no se puede hablar o hacer apología del fascismo, lo que no es cierto en España, porque en España fue el único país que el fascismo ganó. Y que actualmente hay gente que puede hacer el símbolo fascista por ejemplo, en una manifestación de Vox, que es el partido de ultraderecha en España. Eso es lo difícil, cómo mantener ese balance que sea imposible abusar de ese tipo de leyes para controlar la información. Y ese es el miedo que yo tengo, porque muchas veces tienen muy buenas intenciones y muchas veces también técnicamente no son, pues, por ejemplo, tú sabes lo que significa verificar que cualquier mensaje en cualquier red social o en cualquier app de chat cumpla una cierta legislación. Eso técnicamente no es viable en tiempo real. Imposible. Lo hacen en China muy bien, pero yo creo que en otros países es muy difícil de hacer porque no hay el mismo control. Por ejemplo, no hay un solo, proveedor de Internet. Claro. No hay una sola red. Implica un tema de libertades de la ciudadanía de por medio. No, y también implica un tema de libertad de mercado, porque si hay un monopolio es muy fácil hacerlo, pero si no hay monopolio es mucho más complicado. Entonces yo creo que muchas veces hay leyes que son bonitas. Por ejemplo, hay ejemplos ya, la famosa ley del olvido en Internet en Europa, que básicamente yo quiero eliminar alguna referencia a algún hecho que no quiero que aparezca en la web. Pero por supuesto yo puedo hacer eso un día y al día siguiente alguien que me odia lo pone de nuevo en la web. Así que es imposible mantenerlo fuera. Sí. Ricardo, quiero cerrar con algo bien breve, y más que nada apuntando a los usuarios de Twitter. ¿Vale la pena denunciar de repente? ¿Vale la pena utilizar las herramientas que entrega Twitter cuando hay contenidos que están dentro de lo que puede afectar a ciertas personas o a ciertos sectores de la población? ¿Vale la pena hacerlo? Sí, yo creo que vale la pena hacerlo. Yo creo que es importante dar esa señal a la plataforma de que alguien está abusando de ella, pero hay que hacerlo en forma ética y digamos, muy mesurada, porque también eso mismo se puede hacer para bloquear contenido correcto, contenido real, contenido que está denunciando, por ejemplo,
algo ilegal y la gente que está haciendo eso bloquea a esa persona porque no quiere que eso se sepa. Es decir, lamentablemente esto se usa en las dos vías, claro. Que tiene que ver, que muy buena pregunta, que tiene que ver con lo que estamos hablando. El mismo mecanismo puede servir tanto para denunciar a gente que está usando mal la plataforma, como silenciando a gente que quiere usar la plataforma para, por ejemplo, denunciar algo. Así que deberían haber también otro tipo de señales, que decir, por ejemplo, no, esto es real y dar pruebas de que esto sí es algo que hay que apoyar. Queremos agradecer a Ricardo Baeza Yates, director de investigación del Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial en la Northeastern University, que ha estado con nosotros nuevamente acá en Radio USACH. Como siempre, muchas gracias, Ricardo, por compartir con nosotros y poder ir analizando estos temas que de seguro sirven para ilustrar a nuestra audiencia. Que esté muy bien, un abrazo. Gracias, Rodrigo. Adiós. Chao, chao. Tren al norte, tren al sur.